Hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Isabel por la oportunidad, por la invitación de hablar con ustedes. No estoy muy acostumbrada a hacer ese tipo de videos. Tengo un poquito de timidez, pero ojalá sea útil y que sea provechoso para esas clases que me parecen genial la propuesta de poder charlar y ver las experiencias. Bueno, mi nombre es Luciana, yo llevo 11 años en Colombia, aprendí español ahí en Colombia, digo ahí porque ahora estoy en Portugal. Eh, bueno, yo llegué y no sabía nada, mi lengua materna es portugués, yo soy de Brasil. Y al llegar en Colombia empecé a arriesgarme a hablar con las personas. Me acuerdo que pasaba horas y horas viendo novelas en la televisión. Había unas novelas espantosas en ese entonces, pero La hija del mariachi y todo eso. Pero me ayudaron muchísimo a entender cómo se daban no solamente las producciones de la lengua, pero también cómo hablaban las jergas o cómo hablaba una empleada de servicio que era distinto al empresario, en fin. Yo creo que me ayudó muchísimo eso en el proceso. Pero también una cosa interesante es que, bueno, en Brasil hay ese mito, esa idea de que no es necesario estudiar español porque son lenguas muy próximas y todo se entiende y uno realmente sabe que eso no es verdad. De pronto en textos donde hay un registro más formal es posible pues entender. Encuentro muchas personas que me dicen que leyeron algo en portugués y lo entendieron por la similitud del vocabulario, pero obviamente de ahí a hablarlo y más allá de un texto en una estructura muy formal, me parece que no, ese mito no es así. Bueno, ¿qué más? Seguimos acá. Bueno, pero incluso creo que más allá de la lengua española en Colombia, yo creo que la cultura colombiana me ayudó muchísimo en mi proceso de adquisición porque fueron súper acogedores, no les importaba que yo cometiera errores, el feedback siempre era muy positivo, cuando hacía bien y cuando lo hacía mal. Yo me acuerdo una experiencia que me marcó muchísimo. Yo apenas llegué a Colombia empecé a estudiar en el Instituto Caricuervo, hice un diplomado en lenguas y cultura y era sobre todo literatura latinoamericana, lo que me sirvió muchísimo para acercarme más a ese español académico. Y yo leí muchísimo y me acuerdo de una ponencia, pues una exposición de una materia que teníamos que dar y yo tenía muchísimo miedo, pánico de hablar en español delante de mis compañeros. Era mi primera presentación académica en español, en lengua española. Y lo que hice fue un entrenamiento en mi casa donde me puse delante del espejo y empecé a hablar miles y miles de veces todo lo que iba a exponer. Preocupadísima porque era un texto muy difícil de Borges y un texto aún más difícil de Bakhtin, donde el profesor nos sugería pues relacionarlos y ver si había polifonía en los textos de Borges. Bueno, llegué a la exposición y terminada me pareció súper interesante que mis compañeros en el momento de hacer preguntas sobre la exposición no hicieron más que preguntarme sobre la pronuncia en portugués. Entonces, cuando tú dices esta palabra es porque en portugués se habla así, ese encuentro entre D y E, entre T y E. Entonces me pareció interesante porque lo que despertó curiosidad no fue ni el tema que yo estaba presentando, ni mis observaciones sobre los textos, sino la forma como yo hablaba el español. Bueno, yo creo que también hay una distancia muy grande en mi caso en lo que es la adquisición en el día a día, en el cotidiano, hablando con amigos, con pareja, con familia, y la adquisición
que hice, que me imagino que fue otro momento, otra etapa en esos contextos de la academia, como el diplomado en Caricuervo, la maestría que hice en Colombia y ahora el doctorado que hago en Colombia. Porque yo me acuerdo que las críticas que tenía siempre cuando entregaba un texto era que mi español no era el más adecuado para el contexto. Entonces, yo creo que lo que primero pude como entender y adquirir fue el español que se usa en el diario, ¿no? En la vida cotidiana, pero creo que también de ser que adquirí el español es muy grande porque en ese proceso que llevo 11 años yo creo que apenas puedo tener un poco más claro cómo es, por ejemplo, escribir un texto académico en lengua española. Y ahí también hay otra cosa súper interesante que tiene que ver con la academia y es que, bueno, yo hace casi un mes viajé a México a presentar un trabajo sobre el portugués en Colombia. Entonces, por eso, ya que trabajo Colombia, ya hay un hecho de que puedo ser colombiana, ¿no? Y lo más curioso fue que la interlocución cuando era en español con los profesores de la UNAM, todos me preguntaban si yo era colombiana, porque mi español delata que soy una persona que adquirió la lengua en Colombia. Y era un poco era un poco larga la explicación de no, yo soy de Brasil, ¿verdad? Hasta que en un punto empecé a asumir mi no sé, mi identidad como colombiana. Y eso fue un poquito un tema que ahora vengo pensando mucho también estando acá en Portugal. Y es eso. Yo creo que la adquisición de lenguas próximas como es el portugués y el español puede que facilite los primeros momentos en pareciera que uno no es totalmente ajeno a esta lengua. Yo creo que hay cosas que podemos ver que de pronto otras personas de otra lengua materna no pueden ver, pero también creo que la adquisición, digamos, plena, no sé, pero la adquisición de varias variantes de la lengua, sea académica, sea... Ahí creo que es un trayecto diferente y más largo que ese inicial, donde creo que al principio lo que hacemos, tanto los que hablamos portugués como los que hablamos español, es tener la sensación de que entiendo todo, pero también provoca una cierta frustración porque aunque lo entienda, yo no lo puedo expresar, ¿no? Y aún más frustrante cuando entiendes todo y puedes expresar, pero dicen que no puedo expresar en un uso específico, en un contexto como por ejemplo el académico. También creo yo que bueno, la adquisición tiene que ver también con contextos, ¿no? Bueno, si yo adquirí el español en Colombia, será muy difícil que llegue a España y haga esta Z que hacen, o que llegue a México y pueda hacer esa prosodia distinta. No que no lo pueda hacer, pero creo que la adquisición de lenguas también te marca y enmarca en un contexto en el cual has aprendido o has adquirido esta lengua. Y hablo de eso porque generalmente hay una tendencia que creo que existe muy fuerte, aún en esos días de hoy, que hay tendencias muy conservadoras en el mundo, donde se cree que la lengua es una, que la lengua es pura, limpia y tiene que ser de determinada manera. Yo realmente no creo en eso. Creo que por tener y manejar, ser bilingüe en dos lenguas tan próximas como el portugués y el español, yo creo que son dos lenguas que yo manejo a diario, que yo estoy escribiendo a diario en ambas
yo creo que es muy difícil tener dos lenguas tan próximas en contacto y que una no se vea afectada a la otra. Cuando digo afectada no quiero decir en el sentido malo, se afecta y se pone mal, sino en un sentido de un fenómeno que puede pasar. Entonces yo creo que muchas veces hay un discurso donde, pero ya no hablas portugués como de Brasil o ya no ya eres muy colombiana y eso tiene que ver con toda la identidad, eh, que me parece un discurso interesante, pero es muy peligroso también pensar que la lengua que se adquiere es una y única. Y bueno, ahora en mi experiencia en Portugal ha sido también curioso porque cuando hablo mi portugués, obviamente me delato de dónde soy. Soy de Brasil. Acá la pronunciación, el vocabulario es muy distinto y me provoca otro tipo de experiencia en la cual de pronto mi variante no sea tan prestigiosa acá. Y, y una cosa que me viene entonces en la cabeza desde el encuentro a México, en México, desde esa experiencia que hace muy pocos días estoy acá, pero la he sentido como que la lengua delata, pero delata en el sentido no otra vez malo, sino que simplemente la lengua te devela, dice de dónde eres, de qué clase social eres, dice dónde adquiriste esta lengua, dice, por ejemplo, qué tipo de palabras has elegido y por qué. Y ese tipo de cosas me parece muy interesante en el proceso de adquisición de lengua que a mí me, me, me parece fantástico pensarlo como todo ese background que uno tiene, ¿no? Entonces, la lengua materna, dónde estás aprendiendo o adquiriendo esta lengua, eh, por qué motivaciones o por cuáles razones. Y yo creo que cada uno tiene un proceso muy individual, ¿no? Y que eso hace parte de su historia. Y me parece súper bonito esa reflexión de que mi portugués ya no es el mismo de cuando yo vivía en Brasil, porque obviamente estoy nutrida con un español que aprendí en Colombia, pero ese español que aprendí en Colombia seguramente nutrido de una otra forma de cómo mis compañeras que lo aprendieron en Buenos Aires antes de ir a Colombia. Entonces yo creo que esa es la riqueza que te puede traer la adquisición de lenguas, una riqueza no solamente lingüística, no solamente de poder expresarse, sino que es una riqueza también cultural. Y hablando de eso, de cultural, yo siento que realmente el contexto en el cual estás adquiriendo esa lengua tiene un valor muy grande. Entonces creo que mi adquisición del español en Colombia tiene muchos aspectos positivos justamente porque fui muy incentivada cuando me equivocaba y cuando lo hacía bien. Y creo que eso hace con que esos, esos procesos, ¿cómo podría decir? Esos procesos emocionales que también pasan porque uno se expone, se arriesga a hablar con el otro, son súper interesantes. Yo creo que ya hablé bastante. No sé, ojalá les haya ayudado en algo eso todo que hablé, pero sobre todo quisiera destacar eso, que realmente es un mito, es una locura pensar que una lengua es que una lengua tiene que ser adquirida de tal manera y que una lengua es el retrato fiel de lo que está en la gramática o lo que está, más bien es al revés, ¿no? Y yo creo que esas adquisiciones de L1, L2, L3 y esos contactos en lengua solo puede hacer una cosa y es enriquecer
no solamente la lengua, sino también la vida y todo eso. Entonces, es eso. Muchas gracias.